Y aquí estamos, Santiago, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Santiago Dorrego, lo conocen bastante más que a mí, Sí, seguramente. ¿cómo estás? No. Está todos los días acá en la casa. Sí. ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. Lo invité porque, bueno, porque él es un hombre, además de todo lo que hace en el canal, es un hombre especialista en Redes, en tecnología. Haces un programa muy divertido con tu amigo. Me alegro que te diviertas. Y vamos a hablar un poquito de Cristina. Sí. ¿Vos la estudiaste un poquito? Mira, desde que empezó a usar redes sociales que se analiza cómo tuitea Cristina. Casi te diría que es una obligación para nosotros. Y de hecho fue una de las grandes impulsoras de Twitter en Argentina. Yo creo que las grandes figuras, eso tal vez Twitter nunca le dio la suficiente importancia como red global. Sí. Las grandes figuras arrastran mucho en Twitter, porque fíjate que son a los que la gente sigue, millones y millones de personas, y además los que generan titulares. Cristina genera titulares. Sí, antes por cadena nacional, ahora sin cadena, sí, ¿no? pero por Twitter también, porque fíjate que muchas veces analizamos la catarata de tweets que ella hacía, que ella sigue haciendo, ¿no? Pero en su momento como presidenta, ella tiene una manera muy particular de tuitear. Ella no... A ver, ¿qué sería muy particular? Porque, a ver, vaya poniendo, director, la primera placa. Sí. Así charlamos con Santiago. Twitter es una red chicanera. Twitter es una red... Y vos decís que eso lo hace bien. Twitter es una red agresiva, Twitter es una red despiadada, y ella lo hace perfecto eso. Esto es uno de los últimos. Ahora me acusan de encubrir el atentado de la AMIA, ocurrió hace 22 años y medio. Perdón. Lo único que les falta es acusarme de la muerte de Kennedy. Perdón, Sí. mentirita. Sí, siempre no se le acusa del mentirita. atentado en la AMIA, se le acusa del memorándum de entendimiento con Irán, que es otra cosa, ¿no? sí, Pero tal cual. aparece acá como si ella estuviera involucrada en el atentado en la AMIA. Es que ella va a decir su versión siempre de las cosas y usa Twitter como un medio de comunicación sin barreras, sin filtros, sin editores, sin periodistas, donde la voz de ella es absolutamente direccionada y absolutamente su palabra. Ella escribe, de hecho, siempre analizan de esa manera. Que siempre tuve dudas, que no me gusta, vos la sabés, Sí. yo no la sé. ¿Los escribe ella o los hace escribir? Ella los escribe y hace que lo publique otro. Ella escribe unos discursos largos. Ella escribe un papel, unos discursos largos. A ver, vamos con la siguiente, Y dale. después viene un community manager, se supone que es una chica, que se llama Anita Montanero, que corta los tweets y los divide en pedacitos de 140 caracteres. Correcto. Este es un poquito más gráfico. Dice, Sí. para que se entienda, acá te muestro el gráfico del patrimonio de toda mi familia y el absurdo monto que embargó el Colín. Estos son los 10.000 millones, ¿no? 110.000 millones. 110.000 millones. 110.000 millones, sí. Bueno, la cifra que le trabó Ercolini y lo que ella dice que es el patrimonio de la familia Kirchner. También, absolutamente arbitrario, es un gráfico que nadie va a chequear, con datos que nadie va a chequear, pero lo publica ella de primera mano, por supuesto, de su voz y de su puño y letra en su cuenta. Vos dirías que de los, digamos, de los dirigentes... Sí. Digo, ella está mal, hay un montón, Sí, todos sí, utilizan. sí, sí. ¿Es lo que mejor utiliza esta herramienta? Claramente, Twitter sí. Twitter sí. Porque Twitter es una red para eso. Vos fíjate qué líder, qué figura política mundial, millonaria, con negocios inmobiliarios, absolutamente demagoga, Me sale Donald Trump. que utiliza el divide y reinarás. Ya te digo, O Cristina. Negocios inmobiliarios, millonario, divide y reinarás, demagogo que impulsa su campaña a través del fortalecimiento de la industria nacional, el ataque al extranjero, chicanero. ¿Sí? Hoy están hablando del posible renacimiento de una red que está semi-estancada como Twitter. ¿Por qué? Porque Donald Trump usa las redes como las usa Cristina. Y fíjate que el estilo es muy parecido, ¿eh? El estilo es muy parecido. Él se sale de los medios... Me asustas un poquito. No da... A ver, hace meses que no da conferencia de prensa Donald Trump. Y me parece que la idea de la política es no darlas. ¿Te hace acordar a cierta presidenta de Sí, me hace acordar. Bueno, me hace acordar. es A ver, muy sigamos parecido. poniendo... A ver, vamos a ver otros ejemplos. Mientras tanto, en Ciudad Gótica lo único que cambiaron fue un tilico por un payaso. Esto lo dijo por el reemplazo de
Nicolás Dujovne Sí. por Alfonso Prat. Sí, exacto. Bueno, Agresivo, como vos decís, agresivo, chicanero, con un directo. lenguaje muy particular, con palabras muy particulares. Y si te fijas, en serio, Donald Trump hace lo mismo. Hace exactamente lo mismo. Es para estudiarlo. Y vos decís, a ver, esta. La economía se agua por los cuatro costados, la gente cada vez vive peor y todos los días aumentan los casos de inseguridad. Bueno, esto podía ser ahora, podía ser cuando yo era presidenta. Sí, también, y es su opinión, por supuesto. Lo que pasa es que bajado en una cuenta con tantos millones de seguidores, es como, es su verdad, ¿no? Es la publicación, es el título que ella impone. Digamos, diría, como leí ¿cuándo fue? El domingo, Sí. en una nota del País de España, Sí. el tiempo de la posverdad, ¿no? Claro. Analizaba la campaña de Donald Trump. Claro. Y cómo algunas de las cosas que se decían falsas se compraron como reales. Hay un gran análisis de todos los medios mundiales de cómo las historias falsas fueron determinantes en la campaña de Donald Trump. Se analiza el papel de Facebook en eso, se analiza el papel de Twitter en eso. Y fíjate que nosotros lo vivimos durante años con Cristina, porque Cristina ya lo hace años. Lo viene haciendo desde 2013, que fue un momento de quiebre en el que su cuenta de Twitter empieza a tener este estilo, ¿no? Ajá. Está muy marcado, fue a mediados de 2013. Ella empieza... 2013. Sí. O sea, próximo a la elección que perdió. Sí, próxima elección perdió. Por supuesto que antes lo utilizaba, ¿no? Pero más agresivamente, más chicanero fue en ese último tramo. Y de hecho, ella unifica su cuenta de Facebook con su cuenta de Twitter con una página que se llama cristina.com.ar, así a secas, ¿no? La de haber comprado, se le haber comprado alguna Cristina que lo tendría registrado. Sí. De hecho, lo registra Parrilli, está a nombre de Oscar Parrilli. Si vos te fijás, la página esa está a nombre de Oscar Parrilli. Y esa página está registrada en julio del 2015. También, un poco armando la salida, ¿no? A ver, vamos a seguir, vamos a ver otras cosas. Acá entramos en Facebook. Sí, esto en Facebook. Bueno, la encuesta... Esta fue hace muy poquito. Chacoteaba Sí. con Bueno, una encuesta de Cambiemos. Dice, ¿quién mandó a crucificar a Jesucristo? Ahí Cristina, Elizabeth, Fernández o de Kirchner. En realidad está haciendo retweet de una encuesta que alguien hizo en joda en Twitter. Aquí supera un trauma, ¿no? Porque ella misma ponerse Elizabeth es difícil. Sí. Y se ha puesto Elizabeth. Y sí, lo puso. Ha superado una barrera. Lo bancó. Por ahí lo está digiriendo. Y puede ser. Pero es muy particular eso. Ella tiene 4,7 millones de seguidores en Twitter, ¿sí? Y tiene muchos menos en Facebook. Tiene 2 millones y pico, 2.100.000. Bueno, se supone que habéis superposiciones. Sí, hay muchas superposiciones, pero son públicos distintos. Pero fíjate que le va mejor en Twitter, que es una red mucho más chicanera, que en Facebook, que es una red que elabora un poco más, donde está el 99% de los argentinos que navegan. ¿Cómo distinguirías vos, desde el lugar de Cristina, esos públicos distintos de Facebook y Twitter? No, a ella ¿Cómo se podría... ¿Hay alguna manera de identificarlos? ¿Por una razón de edad, por una razón social o se entremezcla todo? No, son militantes, están ahí, la gente que lo sigue está ahí. De hecho, mucha gente, por supuesto que sigue a figuras a pesar de que no los apoya, ¿no? Eso es lógico, ocurre. No todos los 4.700.000 que la siguen son gente que la banca y que la apoya, sino simplemente que la quieren leer. Algo parecido pasa con Donald Trump. De los dirigentes... más o menos de primera línea, ¿es la que más seguidores tiene o...? Mirá, Macri está muy cerquita, tiene casi 4 millones en Twitter. Macri tiene más presencia en Facebook, por ejemplo. Tiene otro estilo, ¿no? Pero después vamos a hablar de Macri. Sí, vamos a hablar en otro momento. Yo no me quiero meter en el tema de las redes del presidente porque las vamos a evaluar también. Sí, señor. Vamos a hablar de Macri la semana que viene, probablemente. Sí. A ver, nos queda... ¿Queda alguno más? Sí, nos queda uno más. También mensaje de Facebook. Y esta es casi una postal de fin de año, que efectivamente lo dice ahí. Sí. Que ella dice que la asociación ilícita fue una figura penal creada por los gobiernos de facto, también es falso, y utilizada por las dictaduras para perseguir a los dirigentes políticos. Bueno, que la figura existe desde la época de la dictadura, es verdad, que fue creada para perseguir a los políticos y su interpretación de ella. Claro. Digo, como decíamos recién, figuras de la dictadura, normas de la dictadura, vigentes en la dictadura, hay muchas que el gobierno no se encargó nunca de modificar. La imputabilidad de los 16 años es del final del gobierno de Videla.
Pero bueno, es lo que vos decís, ¿no? Es eso. Tomamos ella destaca, una fotografía, no la película, ¿no? Pero es un poco el título que tenemos, ¿no? Es Sin Cadenas. Siempre se le dijo que se le iba la cadena, ¿no? Cuando se rompía la cadena, que se le soltaba la cadena en Twitter. Sí. Y ahora que no tiene las cadenas presidenciales, las cadenas nacionales, sigue utilizando la red social como su principal foro de opinión, ¿no? No es discusión, porque ella no discute con nadie. De hecho, sigue muy poca gente, sigue 144 personas. No es que ella usa la red para leer a otros, sino que ella la usa para comunicar su mensaje, para transmitir su mensaje, muy claramente, de una manera muy firme. Decime, ¿y esto vos creés, a ver, esto ya, ¿cómo pega en términos de credibilidad fuera de la clientela? Mira, en general, Twitter, al tener ese componente chicanero, es una red en general, o sea, hablando globalmente, es una red que está estancada, es una red que no crece en usuarios. Entonces eso... por ejemplo, establece un límite. Establece un límite. Para incorporar nuevos seguidores, nuevos partidarios, nuevos militantes, nuevo público, gente más joven que se sume a eso, bueno, por ahí tendría que explorar otras posibilidades que ella no explora. Ella sigue con su cuenta de Facebook y con su cuenta de Twitter. Twitter está estancada hace tiempo en 300 millones de usuarios. No crece, de hecho es un problema que tiene Twitter. Aunque Twitter también, me imagino que debe ver que, por ejemplo, la elevación de figuras como Donald Trump en el mundo puede hacer que la red suba también un poquito, ¿viste? Claro. Pero la diferencia entre 300 millones de Twitter con 1.800 millones que tiene Facebook es abismal. Y muchas otras redes, tipo Instagram, tipo Snapchat, crecen y le toman ese mercado. Yo creo que podría ir incorporando alguna otra herramienta, como Snapchat. Vamos a verlo. Por ahí se suma alguna otra. Te espero el jueves que viene. ¿Hacemos esto mismo? ¿Hablamos Macri? Dale. Chau, gracias. Cuando volvamos, la economía 2017 con Daniel Artana. Daniel Artana, gracias por estar. No, a vos por invitarme. A ver, te voy a preguntar cosas obvias. No puedo ser muy original con esto. Pero, primero, ¿cómo viste la salida de Pratgay? ¿Cómo viste en términos...? A ver, no te lo estoy preguntando si te gustó o no te gustó. ¿Puede tener alguna incidencia en términos de reflejo en los mercados, reflejo económico, reflejo político interno en el gobierno, que aceite un poco el funcionamiento de ese equipo tan fragmentado? Mira, yo creo que el presidente mandó una señal, ¿no? Porque debajo de Pratgay había 2 secretarios de Estado. Sí. Uno de Finanzas, que fue promovido a ministro, y uno de Hacienda, que fue despedido. Y fue reemplazado por el nuevo ministro Nicolás Dujovne. Así que me parece que entre líneas mandó un mensaje con la gestión de finanzas, que estaba tutelada por el exministro Pratgay. Él estaba de acuerdo, pero la parte donde no estaba muy de acuerdo era la parte de Hacienda. Y yo creo que ahí el gobierno tenía una falencia, porque el gobierno anunció en la voz del ministro saliente un programa gradual fiscal que al poco tiempo abandonó. Recordá que había en esos anuncios de principios de año un objetivo de reducir el déficit primario a 3,3% para este año. Perdón, pregunto. ¿Lo abandonó por Pratgay o lo abandonó el gobierno? Bueno, lo abandonaron por ahí desde el gobierno también, y ahí está, en definitiva, la responsabilidad final de todas las cosas la tiene el presidente. Pero me da la sensación de que se quiso mandar una señal y poner a un ministro que, por lo que decía cuando estaba trabajando en el sector privado, está más comprometido con lo fiscal que el exministro Pratgay. Recordemos que el exministro en algún momento dijo, bueno, pero ¿qué quieren? ¿Que en una recesión ajustemos? Y los libros dicen lo contrario.
Lo cual en alguna medida es cierto. Lo que los libros no dicen es que vos tenés que aumentar el gasto permanente, como de hecho ha hecho el gobierno en algunas partidas, y reducir impuestos que te generan una pérdida de recaudación permanente, ¿no? ¿A vos el sistema te conforma? Digo, esta idea de... Yo en la idea del superministro no creo que la Argentina no tuvo tantos superministros. Digo, si por lo menos en este periodo, ¿no? Alguno habrá tenido, pero tampoco fueron tantos. Pero la idea del funcionamiento de equipo económico dividido. A mí no me convence, pero digo, hay que darle el beneficio de la duda. No, por Yo supuesto. creo que está demasiado atomizado, cuando además la Argentina tiene problemas económicos serios, y eso requiere una coordinación que es más fácil de hacer cuando vos tenés... por ahí no es tanto el tema de tener una sola persona, sino tener gente que esté muy aceitada trabajando entre sí desde hace bastante tiempo. ¿Qué es lo que te generaban equipos económicos, como por ejemplo, qué sé yo, el de Caballo, si querés tomar, que venían trabajando muchos años juntos y durante algún tiempo manejaron bien la economía? Después, bueno, tuvieron la segunda gestión, desencarrilaron, pero esto le puede pasar a cualquiera, por de alguna manera. A mí me da la sensación, yo no estoy muy conforme con esta fragmentación del Ministerio de Economía. De hecho, para la evidencia internacional, un poco la literatura que hay sobre instituciones fiscales, dice que es más fácil ordenar las cuentas públicas cuando tenés un ministro de Hacienda, no necesariamente de Economía, que es primus inter pares. Acá lo atomizás cada vez más. Y estamos con esta novedad, que es la coordinación en la jefatura de gabinete, donde en realidad los verdaderos ministros de Economía son dos, son Lopetegui y Quintana, y como que tienen un montón de secretarios de Estado. Que además encima tienen otro coordinador, digamos, por llamarlo de una manera, que es el jefe de gabinete. Pero por ahí en la parte económica son más ellos, que yo diría que es como tenemos un ministro de Economía con dos cabezas y abajo tenemos un montón de secretarios de Estado que son los que hoy llamamos ministros. ¿Vos compartís lo que dijo esta semana que debutó Nicolás Dujovne? Bueno, la economía ya dejó de caer, ahora solo le queda empezar a crecer. ¿O todavía hay algunas dudas? Mira, yo creo que los datos te permiten decir que la economía dejó de caer. Por ejemplo. Bueno, vos tenés la medición que nosotros hacemos de industria, tenés 2 meses seguidos de que rebotó para arriba. Si mirás la confianza del consumidor... 2 meses serían octubre y noviembre. Octubre y noviembre. Después la confianza del consumidor hace un serruchito, sube y baja. Si la mirás, los mínimos están subiendo un poquito. La construcción también habría parado de caer en noviembre cuando la mirás desestacionalizada. Yo diría ahora, de ahí a decir que la economía que ya está reaccionando, te diría, todavía no. Yo creo que la economía este año va a estar mejor que el año pasado, y lo vengo diciendo hace tiempo, y creo que estamos todos los colegas, si mirás la gente que hace pronósticos, el más pesimista está en 2 y el más optimista está en 5, y que la economía va a volver a caer este año. Y yo creo que eso tiene que ver con el mayor dinamismo de la obra pública, el plan de reparación histórica a los jubilados que agrega gasto. Después, si eso es problema para después, otra historia. Los salarios y las jubilaciones le van a ganar a la inflación este año. La propia baja de la inflación también te ayuda. La inflación ya está en el torno del 20% anual, después de haber cerrado el año pasado entre 37 y 40 según el índice que mires. Así que y después tenés que algo del muy exitoso blanqueo de capitales va a derramar algo directamente a la economía real y algo en términos de expectativas, porque la verdad que eso le genera al gobierno una facilidad, tanto a la nación como a las provincias, para conseguir deuda. Porque ¿qué pasa? Hoy la plata que estaba no declarada, por ahí no estaba invertida no pagaba impuestos porque no estaba declarada. Claro. Hoy, si querés seguir sin pagar impuestos al tipo que blanqueó, tiene una opción que es comprar títulos públicos de la nación o de las provincias, con lo cual va a haber algo más de demanda que antes, y eso debería ayudar un poquito al financiamiento. Ahora, decime, y esta es una pregunta más política económica, pero vos tenés el termómetro. Este repunte económico, pensemos, año electoral. Sí. Importantísimo. Seguro. Este reflote económico que pueda haber, sea del 2, sea del 3, ¿llega a la percepción social o va a ser papelearlo? Yo creo que a la gente lo que va a sentir es que si el salario y jubilaciones le ganan a la inflación, como yo creo que le van a ganar 3-4 puntos este año, eso la gente lo va a sentir. Después, si eso alcanza para decir un voto, ahí ya me excede un poquito, porque si yo te diría... Bueno, hay factores no me excede, políticos, Juan, correcto. ¿En qué sentido? Si esto hubiera sido una recuperación del salario real de 4 puntos y el empleo creciendo 2 o 3 puntos, te diría, y el gobierno gana de taquito. En una elección que también de ganar va a ser difícil de definir qué es ganar. Se va a definir que todos vamos a mirar qué pasó en la provincia de Buenos Aires. Si sale primero, segundo o tercero. Es donde va a estar la cosa. Sí.
Mi impresión es que la gente va a percibir la mejora, que es un poco lo que perdió el año pasado, lo va a recuperar este año. Ahora, si eso alcanza para ganar, por ahí le faltaría un poquito más para estar más seguro. Yo creo que el gobierno debería hacer una elección mejor, porque ¿qué problema tiene el gobierno? Si vos miras la popularidad de Macri, está divorciada de la situación económica, está mucho mejor de lo que estaría. Correcto. Y yo creo que el gobierno teme que en algún momento ese plus que tiene por factores no económicos lo pierda. Entonces hay que tratar de mover la economía. Y la verdad que el gobierno le ha tirado con todo lo que tenía. La pregunta que yo hacía el otro día escribiendo una nota en las que escribo habitualmente para Fiel es, bueno, ahora te gastaste todas las balas, ¿qué te queda para el 2018? ¿No? No vas a hacer otro blanqueo, no vas a hacer otro programa de reparación histórica a los jubilados, la obra pública ya la moviste. Si no te mejora un poco Brasil y lográs que no se te complique la situación internacional post-Trump... A eso iba. Brasil sigue mal. Sigue mal, pero debería dejar de caer este año. Lleva 2 años de una caída, lleva acumulado 8% de caída Brasil. ¿Es cierto? Si uno lo mira con perspectiva argentina o de otros países, vos podés seguir cayendo. Pero daría la sensación también ahí que la cosa va a parar de caer. Efecto Trump 20 de enero, cuando asuma. ¿Qué previsión están haciendo ustedes? Mira, yo creo que va a haber que ver, no el 20 de enero, sino cómo va desarrollándose en los primeros meses, cuánto cumple de las incoherencias que propuso en la campaña electoral, como ocurre muchas veces en las campañas electorales. Ahí hay varias cuestiones. Yo te diría, el tema de inmigración es malo para Estados Unidos, puede ser malo para México y otros países, pero no afecta mucho en el corto plazo. El tema déficit fiscal en una economía que ya está en pleno empleo puede generar una suba de la tasa de interés más de lo que tenemos hasta ahora, y ahí yo creo que la baja de impuestos va a pasar, porque el Congreso republicano se la va a votar, y creo que los aumentos de gasto en infraestructura también van a pasar. Eso depende cuánto sea el monto, puede generar un aumento en una deuda que además es muy alta, porque recordemos que cuando Reagan y Bush se tiraron a la pileta en materia fiscal, bajaron impuestos y la recaudación cayó. La deuda pública cuando Reagan era presidente era 35 puntos del PBI, cuando Bush era presidente era 55, cuando suma Trump es 105 del PBI americano. No es lo mismo el margen de maniobra, el margen de error. Se tira una pileta que tiene poca agua. Reagan se tiró una pileta que rebalsaba de agua. O sea, podía equivocarse, igual lo acomodaron con deuda, que de hecho fue lo que pasó. Y después está el tema del proteccionismo, que puede ser muy malo. Este fenómeno, esta novedad de esta semana, ¿Lo de Ford? Lo de Ford y General Motors. Y es una señal. ¿Es una señal o es para la tribuna? Bueno, también tuvo lo de Carrier antes. Él está haciendo lobby, haciendo política industrial a los golpes, en una circunstancia que otras veces se ha probado y no ha salido bien. Yo creo que él le puede generar un daño muy grande al proceso de globalización, porque él es el presidente de la economía más grande del planeta, y no hay... todos los estudios que hay sobre la globalización dicen que ha sido buena para el crecimiento económico. Entonces, en realidad, si él mete al mundo en una guerra comercial, porque el resto del mundo va a reaccionar, que puede ser no convencional, porque los chinos por ahí deciden vender los treasury. Tienen más de $1 trillón en bonos americanos. Entonces, si vos generás esta situación de tensión, y bueno, eso puede generar un problema para la economía mundial, y como nosotros nos conviene que la economía mundial le vaya bien, lo vamos a sufrir. Pero hay que ver, porque también en la campaña se dicen muchas cosas, hay gente que tiene la expectativa de que él no haga todo lo que ha dicho, de que, bueno, el gabinete ha nombrado un gabinete que no te da mucha tranquilidad. Pero bueno, veremos. Hay un predominio. Un gabinete de CEO, ¿viste? ¿Cómo? Un gabinete de CEO también. Un gabinete de CEO, efectivamente. No todo sale bien los gabinetes de CEO. Pero de CEO más halcones que palomas, ¿no? Estos son más halcones que palomas. Más halcones que palomas. Y halcones en el mal sentido de la palabra. Porque yo creo que si fueran halcones fiscales estaría más tranquilo. Estos son halcones de otro tipo. Decime la última. ¿Cómo hace Argentina o cómo hará el nuevo ministro para ordenar el déficit? Ordenar, dije, no dije ajustar. Ordenar el déficit en un año electoral. ¿Se puede? Mira, yo creo que lo que él ha dicho un poquito es lo que también decía antes el gobierno, de decir, mira, hagamos que el crecimiento corrija los números, y la apuesta va a ser acá mantener el gasto en términos reales. Yo creo que eso para un año electoral estaría bueno que ocurra. Yo creo que si se logra cumplir con la meta del presupuesto va a ser importante, sin maquillaje fiscal. Pero a la hora de la verdad se va a jugar a final de este año, cuando después de la elección uno quiera ver un programa fiscal de mediano plazo, quizás un poquito más agresivo que el que te va arreglando solo el crecimiento. Yo creo que con el crecimiento solo no alcanza. Gracias, Artana. A vos. Muy amable. Nosotros ahora vamos a un corte y
cuando volvemos tenemos como todos los jueves la premiación de Código Político.